no te hicieron un bypass gástrico, sino a ti te hicieron una gastrectomía completa. O sea, le quitaron el estómago. ¿Tu parte digestiva era normal? Pierdo 35 kilos, 40 kilos de 3 a 4 meses. ¿Tus venenos hacen maravilla? Necesitamos encontrar el origen. A los 3 meses los resultados de verdad eran otros. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de No eres tú, son tus hormonas, el podcast. Oigan, hoy les traigo una historia, yo no sé si llamarla de novela o de qué, pero les juro que es de las historias que más me ha dejado con la baba de fuera en la consulta. Es una paciente que quiero muchísimo. Bueno, creo que hemos hecho una relación muy bonita, tanto ella con su esposo, que luego lo vamos a invitar porque es otra historia increíble. Pero quiero de verdad que presten mucha atención porque habla de muchas cosas donde los pacientes nos ponemos en manos de médicos y pues a veces puede haber muchos errores. Así que les quiero presentar a mi querida Fernanda Cuevas, que después la vamos a invitar porque ella tiene una especialidad muy bonita que a todas las mamás les va a encantar, que si yo tuviera hijos, bueno, es más, te voy a poner a Rosti para que se ponga en orden, pero ya después la vamos a invitar como profesionista, pero esta vez viene como paciente y contándonos su historia que no sé por dónde quieres empezar. Sí. Agradeciéndote, definitivamente agradeciéndote esta oportunidad, agradeciéndote que hayas llegado a mi vida, ¿no? Te busqué por muchos años y llegaste. Entonces, por ahí quiero arrancar con este agradecimiento hacia ti y de verdad decirles que ojalá haya más especialistas como tú. Totalmente. Con ese corazonzote que te caracteriza. Gracias. Fue algo difícil llegar a mí, que de verdad se los juro y siempre se los he dicho, a veces me da pena. O sea, de verdad a veces me da pena y trato de buscar las formas de poder estar para todos presente. Y fue por otra paciente que pues hoy estamos aquí. Sí, ¿no? Que amo y adoro, por cierto. Así que te dejo que entres en esta historia y vamos a ir hablando de puntitos médicos, pero ¿cómo llegaste? Gracias. Yo creo que esta historia merece 3 partes porque es bastante larga, pero yo llegué gracias a una amiga muy especial que amo y adoro. Ella sabe quién es. Y yo llego con ella porque ya estaba en crisis. Voy a empezar mi historia desde hace años. Yo tenía 18 años cuando no tenía mi periodo, no había llegado mi periodo en 18 años, entonces yo decía, algo no está bien. Entonces arrancamos con médicos y después de muchos médicos me detectan que tengo un adenoma hipofisiario. Aparte yo tenía un prolactinoma, entonces yo generaba, ¿no? Leche, entonces era muy difícil para mí a los 18 años. Entonces me comentan que es como si estuviera embarazada, entonces yo subía muchísimo de peso, ¿no? Muchísimo de peso. Me decían, es que tienes que alimentar, y yo decía, pues es que ya tengo trillizos, ¿no? O sea, ya no es posible que siga creciendo, ¿no? Pero la opción que daban era o retirarlo en una operación o dejarlo, porque se veía que el adenoma tenía agua, entonces el organismo, me explicaban en ese momento, se estaba defendiendo. Y si me lo operaban, lo más seguro es que yo quedara sin hipófisis incluso. Entonces iba a ser muy difícil para mí a los 18 años tomar una decisión de no ser madre, ¿no? En cierto momento. Entonces decidimos atacarlo, pero el tratamiento que me dan, me recomiendan tamoxifeno, pero me mandan el tamoxifeno durante unos 6 meses más o menos. Algo, Gladys, yo siempre les he dicho, y conforme estudias y maduras, hazle caso al cuerpo, ¿no? Sí. Era impresionante, les digo, porque yo tenía el acceso a las medicinas, yo tenía las medicinas, el tamoxifeno, y algo me decía que no me las tomara, ¿no? Entonces yo decía, pero no sé por qué, pero no me las tomo. Entonces yo llevaba como un récord de el tamoxifeno se termina tal día y le digo a mi mamá que compre más, ¿no? Y después de mucho tiempo tampoco había funcionado. Entonces llego con otro especialista para otro punto de vista y me dice que había tomado, le comentó el tamoxifeno, me dijo, ¿cómo? ¿No has perdido la vista? Como yo me quedé. No puedo creer porque
si mal no recuerdo, me dijeron que era un tratamiento para cáncer. Exactamente, el tamoxifeno es una de las terapias que se da para cáncer de mama. Y en ese momento fue como, ¿cómo? Entonces ya expliqué en la consulta que no me lo había tomado, ¿no? Entonces desde ahí yo dije, tengo una intuición ahí que tengo que seguir, ¿no? Me siguen recomendando, me mandan Dostinex, me mandan otro tipo de medicamentos y logramos tener mi periodo. Y hasta el momento todo había sido maravilloso, ya tenía yo mi periodo, ya me había regularizado, la verdad que fue bastante bien, pero el peso no lo perdía, ¿no? Así seguimos, trabajo yo con niños y llegó un momento en el que en 2015 más o menos yo tengo un accidente de trabajo y un chiquito me tropieza y tengo un desgarre de tendón, rodilla y tendón de Aquiles. Para mí fue tremendo porque comprometía mucho la columna. Claro. Entonces, en el hospital me dijeron, Fer, tenemos que bajarte de peso urgentemente porque tu peso compromete, obviamente, tu movilidad. Sí. Y me recomiendan hacer un bypass gástrico. En ese momento acepto, siendo muy honesta, primero pensando en la salud. Claro. Pero una parte de mí era, voy a lograr tener lo que por muchos años siempre había querido, ¿no? Tener un peso, pues, no quiero decir socialmente aceptado, pero sí, ¿no? Yo en ese entonces yo pesaba 130, 137 kilos, ¿no? Me ayudaba mucho mi altura, soy una persona muy alta, entonces me ayudaba a, ¿cómo decirlo? Pues, que no se viera tanto ese peso, ¿no? Entonces acepto, me hacen un bypass gástrico, ese bypass gástrico me dan un seguimiento, más o menos me dicen que voy a perder unos 30, 40 kilos en un año aproximadamente y pierdo 35 kilos, 40 kilos de 3 a 4 meses. Fue impresionante esa pérdida que yo tuve y el doctor me decía, Fer, es que tenemos que pararte. Le decía, pero ¿cómo? ¿Cómo pararme? ¿No? Entonces fue muy difícil el periodo. De verdad, yo creo que ha sido de los momentos más difíciles porque involucra todo, ¿no? Sí, involucra claro. Desde el no reconocerte físicamente, ¿no? Sí. Hasta los niños, por ejemplo, con los que trabajo no me reconocían hasta que escuchaban la voz, decían, Fer, ¿qué te pasó, Fer? ¿No? Entonces fue muy difícil para mí psicológicamente, emocionalmente y corporalmente. Me hacen el bypass gástrico, me dan de alta y yo sigo mi vida, pero a raíz de ahí fue empezar a perder poco a poco y te podría decir que era imperceptible en ciertas ocasiones, funciones, ¿sí? O sea, seguían mucho los dolores, muchísimo los dolores de cuerpo, de columna principalmente, al grado de hacer electromiografías, hacerme muchos estudios para saber qué estaba pasando porque yo ya no sentía de la cintura para abajo. Decían, no era el peso, entonces empecé tratamientos muy, muy fuertes y empastillada. Era impresionante, de verdad, el tener millones de pastillas y pastillas, pero la pastilla que te duerme, la pastilla que te quita el dolor, pero la pastilla que te despierta también porque no podía levantarme las mañanas, ¿no? Fue de verdad un proceso bastante difícil y durante este proceso empecé a tener como ataques de hipoglucemia. Después supimos que era hipoglucemia gracias al sensor. Y estos ataques de hipoglucemia ya eran muy seguidos, eran muy recurrentes y de verdad me incapacitaban. Seguimos así hasta que, yo tenía inclusive muchas situaciones con mi pareja porque decía que no era la misma. O sea, me decía, es que te veo transparente. Y yo hacía bromas, ¿no? Le digo, es que soy muy blanca, en realidad soy muy, muy blanca. Y me dijo, no me entiendes, me dijo. No me entiendes, te ves transparente, tu mirada no es la misma. No te veo aquí, no te veo aterrizada, estás cansada todo el día. De verdad era muy fuerte y todo mi periodo de sueño también se modificó. Muchísimo se modificó, ¿no? O sea, yo no te dormía nada. Yo me dormía 4 de la mañana, a las 6 estaba parada, si podía, con medicamento obviamente, y empezaba el día a día. Tenemos un viaje, Miguel y yo, y nos vamos a Japón. Y yo creo que Japón fue el parteaguas para decir algo no está bien, ¿no?
ya regresamos y me dijo, no está bien, no sé por qué te hiciste esta operación, has perdido, ya no eres la misma, ¿no? Sí. De verdad, se les puedo decir que una operación de este calibre o de esta decisión fue costarnos casi hasta la relación, ¿no? Porque él decía, yo te amaba como eras, ¿no? Sí. Y entonces ahí de verdad entras en una lucha de decir, ¿y por qué? O sea, pues, socialmente porque buscaba ser más delgada. Entonces fue muy difícil, fue un proceso bastante difícil, hasta que regresando de Japón me dice, se acabó, te voy a llevar con otro especialista. No me dan respuesta, pero yo les platico que todo ese tiempo yo no tuve absolutamente ningún vitaminas, no estuve vitaminada, entonces ya habían pasado 4 años sin nada. Ahora, sin nada. ¿Tu parte digestiva era normal? No era normal. O sea, nunca fui estreñida, pero aquí era, o sea, mágico. O sea, terminaba de comer e inmediatamente iba al baño, pero inclusive no era normal. O sea, de verdad yo decía de broma, es que me dejaron al cirujano adentro, o sea, me dejaron un muerto. Perdón, pero era impresionante, no era... Sí, porque no había una digestión. No había nada, no era lógico, ¿no? Y de verdad era muy difícil para mí. Claro. Era muy difícil porque trabajo todo el día, entonces me iba frenando yo en restaurantes, en todo para ir al baño, porque era difícil llegar a la terapia y tener que ir al baño. Claro, no Ahora, podía. Yo me acuerdo que en consulta tú me dijiste que había un alimento que no es alimento, pero que a ti en ese momento era lo único que te saciaba. ¿Sí te acuerdas qué era? El mamut. Y la Coca-Cola. El mamut y la Coca-Cola. Que de verdad te digo, a lo mejor viéndolo en perspectiva, yo creo que fue lo que me salvó por el diagnóstico que viene más adelante. Yo creo que me ayudó a extender, ¿no? Ahorita les platicamos por qué, pero era lo único que me mantenía, de verdad te digo, viva. O sea, yo era pararme en los Oxxos para 5 o 6 mamuts y Coca-Cola regular. Sí. Y tomaba, y la gente se impactaba porque ¿cómo tomas Coca-Cola? Y aparte era una situación muy extraña para los doctores porque decían, tienes bypass. Las personas con bypass no toleran el gas. Exacto. No es posible que te tomes y de verdad, una vez tuve que tomarme una Coca enfrente del doctor porque decía, no creo que te tomes una Coca-Cola. Entonces tuve que destapar la Coca-Cola y tomármela y decir, ya llegué al cielo, porque de verdad era lo que me mantenía viva. Sí. Viva. Me hacen el estudio, Miguel toma las riendas regresando del viaje y me dice, me acuerdo que me hicieron una endoscopia, me duermen y cuando regreso veo la cara de la doctora desencajada. Como la mía. Desencajada, Miguel llorando. Yo dije, no, ya me encontraron algo, ¿no? Tengo cáncer, yo pensé algo, ¿no? Entonces ya que me recupero un poco me dicen, es que Fer, o sea, lo que encontramos es que no te hicieron un bypass gástrico porque me mencionaban que era un porcentaje de que se retire el estómago, sino a ti te hicieron una gastrectomía completa, ¿no? O sea, le quitaron el estómago. Tal cual. Entonces, literal, aparte me cortaron intestino, entonces nada más tenía el intestino casi conectado al esófago. El esófago. Bueno, entonces, ahí fue como, ahora comprendemos más cosas, ¿no? Entonces, yo ahí ya te voy a decir quise porque es muy difícil tomar las riendas de lo que te está pasando. Yo amo estudiar, me gusta mucho estudiar, entonces empezaba a leer y decía, el estómago, segundo cerebro. Yo decía, ¿cómo ya me lo quité? ¿No? O sea, era muy fuerte para mí porque de verdad yo me veía en declive, ¿no? También todas las personas que amo y adoro con las que trabajo decían, Fer, no te vemos bien, Fer, no te vemos bien, ¿no? Los niños me decían, es impactante como un niño te puede decir que no te ve bien, ¿no? Entonces, después de este diagnóstico, también va a la par que me detectan el síndrome de dumping, ¿no? Entonces ya para mí fue como, Dios mío, paren el mundo, ¿no? Que me quiero bajar. Me detectan, pero yo ya tenía ya de verdad hipoglucemias que llegaba a 35. Ya era muy grave, ¿no? No sabía cómo pararlo. De verdad no. Uno
la cultura general dice, tómate una coquita, ¿no? No, Entonces, y aparte la inducías todavía más. Exacto. O sea, Sí. yo terminaba de tomarme la coca y a los 20 minutos, ¡fum! Fum. O sea, otra vez yo no paraba de temblar. Sí, Se me empezaban a olvidar las cosas. Fue impactante, ¿no? Y después viene un evento personal que nos mueve el mundo total y absolutamente. Y en ese momento era sacar todo, ¿no? Era sacar todo porque literal esta doctora me dijo, Fer, estás en crisis total. Siendo honesta, no creo que la hagas. O sea, siendo, pues no fue como desahuciarme, pero sí. O sea, me dijo, no tienes nada. O sea, tus estudios son impactantes. No sé cómo la vayas a hacer. No sé cómo llegaste aquí, no sé cómo caminas, no sé cómo trabajas y cómo trabajo, porque mis horarios son bastante extensos. Digo, es que no sé cómo te mueves. Es impactante para mí saber que tienes esa carga de trabajo y no paras. Y no tienes nada, no tienes energía. Y en ese momento pasa este evento personal que nos movió mucho. Entonces dije, o saco la garra y le hago frente a lo mío y al problema en el que estábamos enfrentando o nos hundimos todos. Y ahí empecé a buscar ayuda, ¿no? Yo buscaba de todo, se los juro que escuchaba todos los podcasts, escuchaba todos los, o sea, recurrí a muchas profesionales en Instagram. Yo le decía, por favor, y era no. Y decía, alguien ayúdeme, ¿no? Ya. No era mucho. Y también la parte hormonal. Y también todo. ¡Ay, mi Fer! Pero estás preciosa hoy. Estás preciosa y quieras o no, hemos sacado todo bien padre. Súper. Porque Súper al final padre. era, yo quiero ayuda, quiero estar bien. Quiero y tengo que estar bien para mi pareja, ¿no? Entonces, Así es. Ay, me puse rímel de agua, perdón. No, No, pero entonces en ese momento, con síndrome de dumping, sin estómago, con cero energía, con cero todo, pues sacamos la garra, ¿no? Sacamos la garra y llega la situación de decir, necesito ayuda, nadie me la daba y empecé a escucharte. Llegaste a mi vida en Instagram y yo leía y yo le decía al gordo, le decía, mi amor, escucha esto. Y me decía, coincide mucho. Aparte él es cero de Instagram, cero de escuchar estas cosas, pero se las ponía y me decía, amor, es que caes en todo, ¿no? Hasta jalábamos cuadernos y decíamos, check, en todos, ¿no? Yo le decía, es que me dijo, ¿dónde la encontramos? Le dije, no sé dónde la encuentro, ¿no? Me dijo, vamos, porque en ese momento empecé a ver ya un déficit fuertísimo en mi atención, en mi memoria, en cómo hablaba. Amo el cerebro y de verdad yo veía cómo ya no podía ni dirigirme a la terapia. Era un esfuerzo, se los juro, descomunal, poderte decir, ven mi amor, siéntate conmigo. O sea, era, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Y ahí fue para mí el acabose. Conociendo el cerebro y sabiendo todo el cerebro, yo decía, Dios mío, algo está pasando. No, ya no solo físicamente, ¿no? Sí. O sea, a nivel cerebral, algo está pasando. Te lo juro que lo que veía venir no me gustaba, me aterraba. Sí. Y empecé a buscar a mis amigas especialistas a decirle, júrame que si yo entro en una crisis, en un accidente cerebrovascular, algo, me vas a ayudar, me vas a atender, ¿no? Inclusive me acerqué a una terapia que quiero mucho, le digo el colega, que le dije, yo te enseñé y te saqué adelante, aplica lo mismo que hice En mí. en mí, por favor te lo pido, porque sé a dónde voy y no me gusta. Llego con el endocrinólogo y me dice, Fer, está muy raro, vamos a hacerte un estudio para ver qué pasa, a lo mejor otra vez se reactivó el adenoma hipoficiario porque justo en esos 15 días subí 13 kilos. Para mí eso fue, o sea, era subirme a la báscula, y mira que no sé de subirme a la báscula, ¿no? Pero me subí a la báscula y era 1, 2, 3, 4, 5, 6,
15 kilos, o sea, yo decía, paren. Sí. Y sabes que era una situación de, caray, me operé para eso. Para eso y de repente de la nada, Exacto, digo, exacto. no, de la nada ya estaba yo subiendo 15 kilos, ¿no? Entonces ahí ya fue, de verdad ya estaba yo en crisis. Cuando ya no empecé a saber cómo decir vaso, cómo decir esto, el otro, o sea, de verdad cosas tan básicas y empezar a leer y olvidar lo que había leído y volver a leer y me decían en el trabajo, Fer, ¿qué opinas? Y yo, ¿de qué? O sea, era frustrante para mí. Sí. Frustrante para mí porque sabía leer bastantes libros y carreras y maestría y eso y no podía, de verdad no podía. Me hacen una tomografía y una resonancia magnética. Voy por los resultados y me dice el diagnóstico que te viene ahí, la interpretación. Hay una masa muy rara en el cerebro y ya sabes, doctor Google, ¿no? Bueno, ya me estaba a morir, ¿no? Bueno, ya. Ahí ya dije, ya. Periférico, ya me voy a aventar, ¿no? Decía que era inicios de un Alzheimer. No, hombre, ¿qué te digo? O sea, ya, dije, ya, paren, ¿no? Y tenía que sacar a mi pareja. Fui con neurólogos y le dije, dime qué hago, dime a quién preparo, ¿no? Dejo a mi familia, dejo todo. Y me dijo, no creo que sea un Alzheimer, Fer, pero sí creo que tuviste infartos cerebrales, ¿no? Sí, Entonces ya, con infartos cerebrales, con todo lo que tenía encima, yo decía, ya, ¿qué más? Lo único que me cabe el cerebro, ¿no? Yo decía, ¿no? Y las ganas, eso siempre, nunca las perdí, pero llegó un momento en el que dije, ya, vamos a darle, ¿no? Y así en crisis, te lo juro, yo ya te había escrito desde aquella vez que escuchamos en Instagram. Soy la peor, de verdad. Pero es que aparte, ¿cómo resumes esto, no? O sea, de verdad, o sea, que me dé 5 minutos y le cuento parte, no todo, ¿no? Y en esos 8 meses que pasó y que no veía nada, yo me acerqué a esta amiga con la que arranqué diciendo, le dije, tengo que encontrar a Gladys Sastre. Alguien ayúdeme. Ya empecé a buscar en mis contactos, ¿no? Quien me pudiera ayudar, ¿no? Me dijo, ¿Gladys? Le digo, sí. Pero fue no te puedes describir esa parte, porque fue como si habla de ella con tanta, ¿cómo se llama? Cariño, sí. La conoce, no puede ser. Me dijo, claro, es mi doctora. Y ahí te escribió. Sí. Y ahí me acuerdo perfecto. Ahí cambió mi vida. Te lo juro, yo me acuerdo perfecto de cuando me escribió ella y me dijo, te lo suplico, por favor, vela. Me dijo, de verdad, te lo suplico. O sea, es algo que de verdad le vas a ayudar muchísimo y necesitamos que la puedas ver y que puedas escuchar. O te juro que al menos ella me dijo, pues, escúchala y ve qué puedes hacer con ella. Uh-huh. Porque sí me lo dijo, está pasando por una situación muy delicada y no me acuerdo qué fue la palabra que yo dije, pues vamos a ver qué podemos hacer. Sí. ¿Sí? ¿Y qué hemos hecho? No, cuéntanos. ¿Qué les cuento? ¿Qué les cuento? Hecho? No, ¿qué no has hecho, más bien? Pues, ¿sabes qué? El día que tuve la oportunidad de venir, yo venía, aparte creo que hubo una equivocación de jueves. No, o sea, yo ya estaba... No me acordaba. O sea, yo ya estaba como niño en juguetería, o sea... Gritaba, es hoy, ¿no? O sea, era la emoción de venir a verte y de repente justo me tocaba con ella y le digo, me toca ir. No es hoy. O te di mal la fecha y se mete al celular y me dijo, no, es hasta la próxima semana. Bueno, ahí sentí que pasaban años, ¿no? Siglos. Dijo, ok, me espero una semana, ¿no? Pero para esto... Recuerdo que todo este tiempo agarré mis carpetas, sí, o sea, agarré mis estudios. Choncho. Y así vino. Y te hice el resumen de todo esto, ¿no?
con todo, con estudios, con todo. Me acuerdo que hasta tengo mis primeros estudios de la prolactina, ¿no? Impresionante. Todos mis estudios médicos y me presenté así y me decía Miguel, gorda, pero ¿qué presentación va a ser? Le digo, gorda, es que la necesito. O sea, y de verdad, en ese sillón, yo te puedo decir, en ese sillón yo le decía, es que me puedo llenar de pastillas. O sea, no podemos parar. O sea, de meternos pastillas, necesitamos encontrar el origen. ¿De dónde viene, amor? Le digo, no es normal, amor. ¿No? Y escucha, le dijo, no, suena muy interesante, ¿no? Sí, me acuerdo perfecto. Es que yo creo que nuestros hobbies son viajar y ya con todo ver médicos, porque veíamos de todos los médicos, de todas las especialidades y no parábamos, ¿no? Ambos. Y sabes que, y al final te das cuenta que ni siquiera era principios de Alzheimer. ¿No? Al final, después de todos esos estudios, todo se resume en un hipotiroidismo. Correcto. Y una menopausia. Así, de sencillo. Así de sencillo. Y aparte, la parte gástrica también era un papel que, o sea, a ver, Fer venía muy mal de toda la parte digestiva, bendito butirato y benditas cosas más. Hoy en día en la parte gástrica. ¿Estás bien? Maravilloso. Maravilloso. O sea, yo te puedo decir que ahorita es mi mejor momento. Mi mejor momento. Y creo, fíjate que tenía que honrar lo que les enseño a los niños en terapia, ¿no? Y les digo que lo más hermoso de una persona es su corazón. Así es. No su físico, ¿no? Te puedes encontrar rubias despampanantes con un corazón, ¿no? Sí. Bastante seco, ¿no? Y lo más poderoso que tienen o que tenemos son las palabras. Así es. Entonces, definitivamente tenía que honrar eso, tenía que honrar lo que enseño. Y yo decía, el cuerpo, no, o sea, la fundita, ¿qué? La fundita es fundita, ¿no? No, y no te das cuenta que no es un juego. Y ahora, también ya viéndonos un poco la parte médica, creo que, como siempre, y saben que siempre peleo mucho eso, el escuchar al paciente, el verlo integralmente, porque pues al final estaban buscando en otras cosas que no eran, ¿no? Sí. Y ahí te das cuenta desde la importancia que tienen las hormonas. Bueno, tú lo viste. No, bueno, en un antes y un después de una cremita que me acuerdo que Miguel dijo, y no se la pueden barrar aquí, ¿El tarro? aquí, en todo el tarro completo. O sea, te das cuenta que una peca de tu hormona puede hacer... No, maravilla. Es que yo decía, pero ¿cómo crema? Digo, nunca dudé de ti, pero cuando ya regresé y me mandaste mis adaptógenos, ¿no? Yo decía, ¿de verdad? ¿No? ¿Uña de gato? O sea, digo, los doctores y todo lo que llevo ya recorrido, ¿no? Es que... Digo, desde tratamientos hasta cáncer, para decirme uña de gato, y hasta nos reíamos, ¿no? Me decías, parece receta de caldero, de brujo, ¿no? Así de... Literal. Uña de gato, ¿no? Literal, Sí, o sea, a ver... arándano negro. Pues sí, fueron, o sea... Pócimas. Fue una combinación. Yo siempre... A ver, tengo una amiga que amo y adoro, que mi dermatóloga preciosa, Andrea, que siempre me dice, tus venenos hacen maravilla. Porque realmente, a ver, y si te das cuenta... Cada uno, porque tanto su esposo como ella, pues, o sea, toman cosas diferentes. O sea, cada quien son sus necesidades, sus requerimientos, y es tema también de paciencia, a ver cómo el cuerpo va sanando, que con Fer tampoco nos tardamos tanto. No, a los 3 meses. A los 3 meses los resultados de verdad eran otros. Yo no creía, yo decía, no, aquí hay truco, ¿no? Y te lo juro, yo te lo puedo decir. Yo me acuerdo que al escuchar tu historia, o sea, sí salí con Luis porque, a ver, o sea, aparte nos extendimos mucho más de la consulta, obviamente. Qué raro. Bastante, porque era una historia muy larga. Y de verdad que yo salí con él y todavía me acuerdo que su mamá dijo, ¿por qué llegaron tarde? Porque íbamos a comer. Dije, es que no saben la historia que acabo de escuchar. O sea, que yo de verdad decía, no lo puedo creer. O sea, yo seguía que no lo podía creer. Y me acuerdo que yo sí le dije a Luis, yo no sé qué voy a hacer.